Y en este día vamos a hablar del siguiente tema, que es ver, desear y tomar. Oiga este tema: ver, desear y tomar. Definitivamente, desde el inicio de la creación, para el hombre esto ha sido algo recurrente. Desde el momento que Dios le dijo a Adán y a Eva que podían comer de todos los frutos que habían en el jardín del Edén, menos de uno, porque el día que comieran de eso, ciertamente que iban a morir. Sin embargo, ellos, a pesar que tenían el permiso para comer de todos los frutos que habían en el jardín, la serpiente los engañó a Eva para que Eva pudiera comer del fruto prohibido, y cuando hubo comido el fruto prohibido, también le dio al hombre y juntos pecaron y le fallaron. Pero ¿qué es lo que ocurrió en ese episodio concreto? Bueno, primero ellos vieron, también desearon el fruto y tomaron para sí. Obviamente eso les trajo unas consecuencias bastante desastrosas. Fueron expulsados del jardín del Edén y fueron castigados para que el hombre trabajara en el campo, y su trabajo tuviera que esforzarse más para trabajar, y que la mujer también tuviera dolores en el parto, ¿verdad? Entonces fue algo bastante duro, pero que fue provocado por una mala decisión. Y así en la vida vamos a ver muchos casos, tanto en la Biblia como en nuestra propia vida, en donde nosotros hemos visto algo que sabemos que está prohibido, es decir, no prohibido en el sentido exacto, literal, pero sabemos que no agrada a Dios. Y estamos viendo eso que no agrada a Dios, pero lo estamos deseando. Y no nos quedamos hasta el deseo, sino que lo tomamos para nosotros mismos. Y eso fue lo que le pasó al rey David. Sí, aquel hombre conforme al corazón de Dios. Aquel hombre que había experimentado cómo Dios lo había respaldado para derrotar a un gigante cuando él era joven. Un hombre, David, que había experimentado cómo Dios estaba con él cuando él peleaba con el oso contra el león, cuando él defendía a su rebaño. Es decir, David había experimentado la bendición de Dios, había experimentado el respaldo de Dios, había experimentado el poder sobrenatural de Dios. David desde muy pequeño era un joven, un hombre que fue muy usado por Dios y que fue muy visitado por Dios. Es más, dice la Biblia que en algún momento de su vida el rey Saúl, tenía ciertos espíritus que lo atormentaban, y entonces necesitaba de alguien que tocara el arpa, y llamaron a David para que él tocara el arpa. O sea, David tenía talentos bastante especiales que Dios le había otorgado. Sin embargo, fíjese cómo son estas cosas. Sin embargo, a pesar de que David había experimentado el poder de Dios, a pesar que David sabía que todo lo que él tenía había sido otorgado por Dios, aún así, oiga bien esto, aún así vio algo que no era de él, deseó eso que no era de él y lo tomó para él. ¿Sabe que muchas veces Dios está bendiciendo a nosotros? Muchas veces Dios ha permitido que nosotros podamos ser testigos de su poder. A veces Dios ha permitido que nosotros seamos usados por Él y hemos experimentado su presencia, pero en cualquier momento de descuido, nosotros podemos caer en el error, como también el rey David cayó en el error. Miren lo que dice la Biblia, y para ello nos vamos a ir al segundo libro de Samuel, capítulo 11. Segundo libro de Samuel, capítulo 11, dice de la siguiente manera. En la primavera, oiga esto bien interesante. En la primavera, cuando los reyes suelen salir a la guerra, David, en este momento de la historia bíblica, David ya era rey. Pero dice la Biblia, en la primavera, cuando los reyes suelen salir a guerra, David envió a Joab y al ejército israelita para pelear contra los amonitas. ¿Qué dice la Biblia? Que los reyes salían a la guerra en ese tiempo. Sin embargo, David, a pesar que era rey, no salió, sino que envió a Joab y al ejército israelita para pelear contra los amonitas. Destruyeron el ejército amonita y sitiaron la ciudad de Rabá. Sin embargo, David se quedó
en Jerusalén. Mire, cuando nosotros estamos en el lugar equivocado, en el lugar donde no tenemos que estar y que estamos porque nosotros lo mal decidimos, entonces ese puede ser el inicio de un error, de una caída, de un golpe duro. En este momento de la historia, David era el rey de Israel. Dice la Biblia que en ese tiempo, en la primavera, los reyes salían a la guerra. David como rey tendría que estar en la guerra. Sin embargo, David no quiso ir a la guerra, mandó a su general del ejército y mandó a todo el ejército para que batallaran, pero él se quedó en Jerusalén. Cuidado con estar en el lugar donde usted no tiene que estar. Cuidado de estar en el lugar equivocado a la hora equivocada. Miren lo que pasó en el versículo 2. Lo voy a poner acá en amarillo. Dice la Biblia: una tarde, después del descanso de mediodía, David se levantó de la cama. O sea, no estaba haciendo nada, estaba viendo Netflix. Levantó de la cama y subió a caminar por la azotea del palacio. Estaba tan aburrido que dormía durante el día y luego se levantaba a caminar por la terraza, por la azotea del palacio. Mientras miraba hacia la ciudad, dice la Biblia, vio a una mujer de belleza singular que estaba bañándose. Oiga lo que pasó. Una tarde, dice, después del descanso del mediodía, estamos hablando por ahí como por las 2 de la tarde, ¿verdad? David se levantó de la cama y subió a caminar por la azotea del palacio. ¿Dónde tenía que estar David? En la guerra. ¿Cuál era su lugar? Allá en la guerra. ¿Pero dónde estaba ahorita? En la azotea. En la azotea. Mire, cuando nosotros tenemos tiempo libre, podemos hacer dos cosas. Uno, utilizar el tiempo libre para algo bueno. Y dos, utilizarlo para nuestra propia perdición. Y somos nosotros quienes decidimos para qué queremos ese tiempo. David tenía que estar peleando. Quiero que le quede muy claro eso. David tenía que estar peleando. Sin embargo, él estaba en el lugar que no tenía que estar. Y cuando estás en el lugar donde no tenés que estar, le estás dando la oportunidad al enemigo para que te tiente. Mire, tú puedes ser muy espiritual, creer que eres muy espiritual. Tú puedes haber experimentado el poder de Dios en tu vida. Tú pudiste haber visto la mano poderosa de Dios actuando a través de tu vida. Pero eso no significa que en algún momento no vayas a ser tentado. El hecho que hemos experimentado el poder de Dios en nuestra vida no nos hace exentos de que en un momento determinado, si nos descuidamos, el enemigo nos puede hacer que tropecemos. Y ahora David, estando en el lugar que no tenía que estar, porque tenía que estar en la guerra, sube a la azotea de su palacio, comienza a ver a toda la ciudad y de repente ve a una mujer, dice la Biblia, de belleza singular. O sea, algo tenía esta mujer que era diferente, porque dice, de belleza singular, que estaba bañándose. Se estaba bañando. Bueno, yo digo, está bien, David estaba en el lugar que no tenía que estar. Pero ¿qué hacía esta mujer bañándose desde un lugar donde la podían ver desde el palacio? ¿Qué hacía esta mujer bañándose ahí si sabía que alguien que estuviese arriba la podía ver? Entonces dice el versículo 3. Oiga, en este momento, David, ¿qué pasó? Dice la Biblia, vio a una mujer de belleza singular. La vio. Pero no solo la vio, ahora también la deseó. Porque ¿qué dice la Biblia en el versículo 3? Luego envió para que averiguaran quién era la mujer. Oiga, envió a alguien para que averiguara quién era la mujer y le dijeron, ya que le traían el informe, le dijeron, es Betsabé, hija de Elián y esposa de Urías el hitita. Es decir, el informe que le traían le estaba diciendo en pocas palabras, David, esa mujer tiene esposo. ¿Sabe usted de que muchas veces cuando somos tentados, porque usted tiene que reconocer que todos nosotros somos tentados? Todos, y hasta nuestro Señor Jesús fue tentado por el mismo Satanás. ¿Y cómo no vamos a ser tentados nosotros?
Usted puede decir, es que yo oro mucho, yo leo mucho la Biblia. Sí, pero sigue siendo de carne y hueso. Y esa carne que usted tiene, dice la Biblia que este es un cuerpo corruptible. Esta carne que nosotros tenemos nos quiere siempre motivar a hacer lo contrario de lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y es esta carne, estos deseos que tenemos en nuestro cuerpo, los que nos motivan muchas veces a fallar, por muy espiritual que usted sea. Y nosotros tenemos que ser conscientes de que cualquiera de nosotros en cualquier momento puede ser tentado. Si usted puede orar mucho, usted puede buscar mucho de la palabra del Señor, usted puede buscar mucho, estar siempre en sintonía con el Señor, pero eso no lo va a hacer exento a que usted también sea tentado. Y vamos a ser tentados posiblemente todos los días en diferentes áreas, no solamente en el área sexual, sino que vamos a ser tentados en un momento determinado a decir algo que no tenemos que decir, a contestar de una manera que no deberíamos de contestar. Vamos a ser tentados a actuar muchas veces de formas que no, como hijos de Dios, no deberíamos de actuar. Todos los días vamos a ser tentados. Lo lindo es que mientras nosotros más nos acercamos a Dios, más fuerte vamos a ser ante la tentación. Pero cuando usted se aleja de Dios, entonces y la tentación aparece, para usted le va a ser mucho más fácil acceder a la tentación y después sentirse mal porque falló a Dios. Y alejarse muchas veces de Dios porque se considera inmerecedor de Dios porque le ha fallado. Aquí estaba David en el lugar equivocado, a la hora equivocada, viendo a la mujer equivocada, deseando a esa mujer, porque si mandó a pedir información es porque estaba interesado en ella. Cuando le llegan y le dice, es la mujer de Urías. En otra versión dice Eteo, Urías Eteo. Y entonces, ¿qué pasó? El versículo 4. Así que David envió mensajeros para que la trajeran. Y cuando llegó al palacio, se acostó con ella. Luego, ella regresó a su casa. Betsabé recién había terminado los ritos de la purificación posterior a su periodo menstrual, dice. Menstrual. Miren, le dijeron a David que esa mujer tenía esposo. No le importó a David. La mandó a traer de todas formas. Mire, David, quiero que quede bien claro. No sé si estoy tratando de explicar bien eso. No sé si me estoy dando a entender, ¿verdad? David había experimentado el poder de Dios. David había sido usado por Dios. David experimentó el momento en el que Dios le dio la victoria sobre aquel gigante Goliat. O sea, ese David que en este momento estaba actuando de esta forma, es el David que había visto el poder de Dios. Es el David que había dicho, tú vienes contra mí con espada y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Ese hombre de fe, ese muchacho de fe, ese hombre que había visto el poder de Dios manifestarse en su vida, ahora estaba ahí actuando de la manera que no debería de actuar. ¿Y todo por qué? Por estar en el lugar equivocado a la hora equivocada. Cuidado con lo que usted hace en sus tiempos libres. Cuidado cuando usted no tiene nada que hacer y comienza a entablar conversaciones que no son las que Dios quiere para su vida. Cuidado cuando usted se siente que necesita sentirse querido y comienza a buscar personas para que lo hagan o la hagan sentir querido. Cuidado, porque esos momentos en los que estás en el lugar equivocado, a la hora equivocada, te pueden llevar a hacer cosas equivocadas y que después van a traer grandes consecuencias. A David no le importó que esa mujer tuviera esposo. ¿Se da cuenta cómo la carne es carne, hombre? Si cuando nosotros venimos al Señor, lo que cambia en nosotros es nuestro espíritu, se renueva. Dios nos da una vida eterna y comenzamos a experimentar una vida sobrenatural. Pero la carne suya sigue siendo la misma. Es más, mire, el cuero sigue siendo el mismo. Los deseos siguen estando ahí, con la diferencia de que ahora ya no vivimos para satisfacer nuestros deseos pecaminosos, sino que ahora vivimos para agradar a Dios. Esa es la diferencia. Usted sigue siendo el mismo humano de siempre, la misma persona de carne y hueso, algunos más carne que hueso, otros más hueso que carne, pero seguimos siendo las mismas personas de carne y hueso.
Va a seguir sintiendo usted lo mismo. No crea usted que, porque ahora ya estoy en el Señor y porque ahora ya he experimentado un milagro de Dios en mi vida, entonces ahora jamás voy a ser tentado. No se equivoque. Va a ser tentado. Y usted tiene que estar preparado para cuando usted sea tentado. La Biblia dice, porque no les he dado un espíritu de cobardía, sino que de poder, de amor, y esto me encanta, oiga, dominio propio. Porque no les he dado un espíritu de cobardía, sino que un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. El dominio propio es el que nos lleva a decidir no pecar. El dominio propio es el que nos lleva a decir no a aquello que nuestra carne quiere decir que sí. Pero ahora a David, aquel hombre que había experimentado el poder de Dios, no le estaba importando que aquella mujer fuera esposa o que tuviera esposo, y que su esposo, por cierto, andaba peleando. Andaba en el lugar donde David tenía que estar. Y David ahora aprovechándose de eso. David como rey podía tener a las mujeres que él quisiera. David como rey, la cultura en aquel momento lo permitía, poder tener varias esposas. Sin embargo, él estaba eligiendo la esposa de otro en lugar de escoger a alguien especial para él. Entonces dice la Biblia, oiga lo que dice la Biblia, versículo 5, se lo voy a poner acá en amarillo para que identifique dónde vamos. Versículo 5. Tiempo después, cuando Betsabé descubrió que estaba embarazada, oiga, tiempo después, cuando Betsabé, o sea, David cometió un pecado y el pecado ahora traía consecuencias. Betsabé que había quedado embarazada. La mujer de otro hombre había quedado embarazada por el rey David. Entonces dice la Biblia que cuando Betsabé descubrió que estaba embarazada, le envió el siguiente mensaje a David. Estoy embarazada, le dijo. Se lo escribió ahí por WhatsApp. Estoy embarazada. El versículo 6. Entonces David, oiga lo que hizo David. Imagínense cómo de haber sentido David. Porque lo que David hizo aparentemente era algo que nadie se iba a dar cuenta. Había un secretismo en todo esto, en todo este acto. Quizá David pensó y dijo, bueno, voy a buscar a esta mujer, me gusta, voy a estar con ella, la voy a mandar nuevamente a su casa y ya está, todo bien. Nadie se va a dar cuenta, nadie supo, entonces todo estará bien. Cuidado con andar haciendo cosas que usted cree que nadie se va a dar cuenta. Cuidado. Mire que todas las mentiras siempre salen a la luz. Usted puede creer que está engañando a medio mundo. Usted puede creer que su esposa o su esposo nunca se va a enterar de lo que usted anda haciendo. Pero tarde o temprano va a pasar algo que usted la va a pasar muy mal porque se van a enterar de lo que anda haciendo, de los malos pasos que anda, y con ello van a venir muchos problemas a su vida. Mire, si al final a Dios no lo podemos engañar, hombre. ¿Usted cree que David, quien había conocido a Dios de una manera tan personal, ahora estaba fallando sin que nadie se diera cuenta? Pero David se le olvidaba de que delante de los ojos de Dios no podía ocultar nada. Y que Dios no va a tener nunca al injusto por justo. Eso es bien importante. Porque Dios no se dio cuenta, sino a veces creemos que porque la gente no se da cuenta de lo que andamos haciendo, tampoco Dios se va a dar cuenta. Cuando fue el primero que se dio cuenta, desde antes que llevaras y concretaras el pecado. Porque Dios vio en ti la intención que llevabas de cometerlo, antes que lo cometieras. Dios ya lo sabía. Por eso yo pienso de que Dios nunca lo podemos sorprender en cuanto, Señor, te fallé, yo sé que tú no esperabas esto. Dios ya lo sabía que le ibas a fallar. Y sin embargo, Dios siempre nos muestra su misericordia. Pero David estaba haciendo cosas en secreto creyendo que nadie se iba a enterar. Entonces cuando David se da cuenta que Betsabé estaba embarazada de él, me imagino yo que se le fueron los colores. Se preocupó y dijo, mi secreto, ¿verdad? ¿Cómo van a decir que yo, el rey de Israel? Entonces, ¿cómo hago si esta mujer tiene esposo? Ya sé. Se le ocurrió una brillante idea, entre comillas, a David, que con esa idea, lejos de solucionar el problema, lo iba a hacer más grande. Y mire lo que ocurrió. Versículo 6.
Entonces David envió un mensaje a Joab, al general del ejército. Mándame a Urías elitita, le dijo. Así que Joab, como este era un siervo de David, se lo envió, le mandó al esposo de Betsabé. Cuando Urías llegó, dice la Biblia, David le preguntó cómo estaba Joab y cómo estaba el ejército y cómo marchaba la guerra. Después le dijo a Urías, después de platicar un rato, imagínense qué hipocresía, ¿verdad? Qué hipocresía la de David. Lo mandó a traer a Urías y le dijo, ¿cómo está? ¿Tú sabes cómo está Joab? Ah, sí, está bien, Joab, el general está perfecto. Ajá, ¿y cómo está toda la tropa ahí? No, la tropa viera que estamos luchando, ya tuvimos una victoria, ahora estamos sitiando otra ciudad y yo sé que Dios nos va a dar la victoria. Ah, ajá, se imagina usted a David, ¿verdad? Ah, bueno, entonces vamos a hacer una cosa. Andate para tu casa, ¿verdad? Ve a tu casa y ve a descansar. La brillante idea de David era mandar a Urías a su casa para que durmiera con Betsabé y que él creyera que el hijo que iba a tener Betsabé era de él, desde su esposo, de Urías. Pero lo que David no sabía es que Urías, que por cierto yo lo espero ver un día allá en el cielo, Urías era un siervo fiel, alguien fiel a su pueblo, alguien fiel a Dios. Y cuando David le dice a este hombre, ve a descansar a tu casa y te voy a dar hasta estos regalos, miren lo que dice la Biblia. David incluso le envió un regalo a Urías apenas dejó el palacio. Versículo 9, se lo voy a poner en amarillo. Pero Urías, dice la Biblia, no fue a su casa, sino que durmió esa noche en la entrada del palacio con la guardia real. No se fue para su casa. Dice, al enterarse David de que Urías no había ido a su casa, o sea que el plan de David estaba fallando, lo mandó a llamar y le preguntó, ¿qué pasa? Le dijo, ¿por qué no te fuiste esa noche a tu casa después de haber estado fuera tanto tiempo? Le dijo, o sea que el plan no le estaba funcionando. Mire, cuando usted está haciendo algo en contra de Dios, aparentemente los planes le van a funcionar, aparentemente, pero algo va a fallar en el camino, hombre. Porque todo aquello que no venga de Dios no va a tener buen fin. David quería que Urías fuera a su casa para que durmiera con Betsabé, para que creyera que él lo había embarazado. Sin embargo, Urías salió más fiel y dijo, no me voy a ir, me voy a quedar acá junto con la guardia real, aquí voy a dormir en la entrada del palacio. Y cuando David le pregunte, ¿qué pasó? ¿Por qué no te fuiste a tu casa, verdad? ¿Qué pasó? Yo esperaba que te fueras a tu casa a descansar después de tanto tiempo. La respuesta de Urías en el versículo 11, Urías le contestó, el arca y el ejército de Israel y el de Judá están viviendo en carpas. Y Joab y los hombres de mi señor, le dice, están acampando a cielo abierto. ¿Cómo podría yo ir a mi casa para beber, comer y dormir con mi esposa? Le dice. Juro que jamás haría semejante cosa. Oiga lo que está diciendo. Este hombre, este soldado que no tenía ningún rango especial, era más fiel que aquel que había experimentado el poder de Dios en su vida. Le dijo, no me puedo ir porque el arca del Señor y el ejército de Israel están acampando en algunas carpas y el ejército al aire libre. ¿Cómo yo me voy a ir para mi casa a descansar, a beber y a dormir con mi esposa mientras todos ellos están así? No puede ser. Yo no haría eso jamás. Por eso le digo de que un día nosotros vamos a ver a Urías en el cielo, ¿sabe? Porque este era un hombre que a pesar que no era israelita, porque Urías no era israelita, pero había tomado a Dios como su Dios. Y esto a mí me enseña mucho, ¿sabe? Porque ninguno de nosotros somos israelitas. Pero dice la Biblia, a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieran, a los que creyeran en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y acá podemos ver cómo este hombre, a pesar de no ser israelita, había reconocido a Dios como su Señor, como su único Dios, y estaba dispuesto a dar su vida por él. David se le vino abajo el plan. ¿Qué voy a hacer ahora?, dijo David. Este hombre no va a ir a dormir con su esposa y está embarazada y el tiempo corre. Este hombre no voy a poder hacer que duerma con su esposa. Entonces
Plan B. Vamos al plan B. Y mire lo que pasó. Está bien, le dijo David. Quédate hoy aquí y mañana puedes regresar al ejército. David entendió que ese hombre era tan fiel que no iba a ir a su casa. Así que Urías se quedó en Jerusalén ese día y el siguiente. Dice la Biblia, miren esto, David lo invitó a cenar y lo emborrachó. Pero aún así, no logró que Urías se fuera a su casa con su esposa, sino que nuevamente se quedó a dormir en la entrada del palacio con la guardia real. El plan B fracasó. Lo emborrachó y una vez borracho lo quiso mandar para la casa para que si se acordara o no se acordara, por lo menos hubiera una opción de que creyera que el hijo de Betsabé iba a ser de él, de Urías. Sin embargo, este hombre, a pesar de que estaba borracho, porque había tomado, porque el rey lo había ofrecido, porque el rey lo había emborrachado, y acuérdese que un soldado obedece cualquier cosa que su rey le diga. Pero este hombre, a pesar de todo eso, seguía siendo fiel a Dios. Entonces, mire lo que pasó en el versículo 14. Entonces, a la mañana siguiente, David escribió una carta a Joab y se la dio a Urías para que se la entregara. Y la carta le daba las siguientes instrucciones. Oiga esto. La carta le daba las siguientes instrucciones a Joab. Pon a Urías en las líneas del frente donde la batalla sea más violenta. Luego, retrocedan para que lo maten. Oiga lo que decía la carta. David le estaba enviando una carta a Joab, una carta de muerte. Era la sentencia de muerte para Urías. Y se lo estaba dando al que él mismo estaba condenando a muerte. Urías toma la carta y llega hasta el campamento. Mire, a mí la vida de Urías, yo ya he escrito, tengo un artículo, una pequeña reflexión, mejor dicho, que escribí hace muchos años acerca de Urías y que lo titulé así, Urías Eteo. A mí Urías me enseña mucho, ¿sabe? Me enseña la fidelidad que nosotros podemos tener frente a cualquier cosa. David ahora estaba mandando una carta que era una carta de muerte para Urías. ¿Qué tal si Urías no era fiel y en el camino desde Jerusalén hasta donde estaban las tropas hubiera abierto por curiosidad la carta? Y hubiera dicho, bueno, voy a leer la carta para ver qué le está diciendo. Tal vez le está hablando en bien de mí, ¿verdad? Y cuando abriera la carta, Urías se daba cuenta que era la sentencia de muerte para él. Dígame usted, ¿qué había hecho este hombre? ¿Cuál es el error que este hombre había cometido? ¿Cuál es el pecado que este hombre había cometido para obtener esta respuesta de parte de un rey que había experimentado el poder de Dios en su vida? ¿Sabe que aunque usted haya experimentado el poder de Dios en su vida, hay momentos donde el pecado lo puede llevar a hacer cosas que ni usted mismo creyó que en algún momento usted pudiera hacer? Y es que déjeme decirle que si nosotros permitimos que el enemigo nos lleve a concretar aquel pecado que sabemos bien que no debemos concretar, ese puede ser el inicio de una caída muy fuerte. Ese puede ser el inicio de una transformación a mal de parte nuestra. Usted puede decir, no, es que yo le he servido a Dios toda mi vida, yo he orado toda mi vida, yo he leído la Biblia toda mi vida. Sí, usted ha hecho todo en toda su vida. Perfecto, usted es un hombre perfecto, pero eso no significa que en algún momento el enemigo no quiera venir a tentarlo. Eso no significa que en algún momento usted no pueda decidir mal. Eso no significa que en algún momento usted no pueda cometer algún pecado. Lo duro es que cuando cometemos un pecado, como que le damos rienda suelta a todo, ¿verdad? Y comenzamos a cometer otro, y comenzamos a cometer otro, y otro, y otro. Así David. ¿Cuál fue el primer pecado de David? No respetar que esta mujer era casada. Segundo, acostarse con ella. Tercero, querer engañar a su esposo para que su esposo durmiera con él. Mire que le voy a hacer un pequeño paréntesis acá, porque ya empezó acá una tormenta bien fuerte y posiblemente si se va la luz, se va a ir el internet. Ya sentí los rayos. Así que si se va el internet, espérenme 5 o 10 minutos, yo regreso. Solo salgan de la aplicación y vuelvan a entrar si se llega a ir el internet. Desde ya les aviso. Una pequeña pausa, ¿verdad? Ahora bien, entonces este hombre había cometido todos esos errores. Querer engañar ahora al esposo y ahora no solo eso, sino que asesinar al esposo. En pocas palabras, lo estaba asesinando. Estaba dando instrucciones específicas
para que a Urías, que no había hecho nada, que no había cometido ningún error, lejos de cometer errores, era un hombre fiel a Dios y fiel a su rey, que era David. Ahora a Urías lo estaban poniendo en la parte más violenta, al frente de la batalla. Y las órdenes eran que todos se alejaran de él para que lo mataran. David quizá creyó de esa manera: bueno, yo no me puedo llenar de sangre mis manos porque no puedo matar a este hombre, pero si lo ponemos en batalla y muere, o sea, eso no va a ser mi culpa, sino que, o sea, mire, a veces nosotros queremos camuflajear nuestros pecados, ¿verdad? Hacerlos ver como que estarían bien. David pensaba que enviándolo a la batalla y que lo matara el pueblo del enemigo, entonces esa sangre no iba a correr por su cuenta, sino que lo mató el pueblo enemigo en guerra, ¿verdad? Y yo no tengo la culpa. Eso es lo que creyó David. Y sabe que muchas veces nosotros cometemos también el mismo error. Tomamos decisiones creyendo: no, es que ahí no va a ser mi culpa, ¿verdad? Sino que ahí va a ser tal cosa. Cuando realmente en lo profundo de su corazón usted ha tenido una mala intención acerca de algo o alguien, ¿verdad? Y eso es lo que estaba haciendo David. Entonces dice el versículo 16: así que Joab asignó a Urías a un lugar cerca de la muralla de la ciudad, donde sabían que peleaban los hombres más fuertes del enemigo. Y cuando los soldados enemigos salieron de la ciudad para pelear, Urías el hitita murió junto con varios soldados israelitas. Lo que David quería se estaba cumpliendo. Aquel hombre que el único pecado que había cometido es tener una mujer hermosa, de una hermosura singular, ahora estaba pagando el precio de eso. ¿Porque él había hecho algo malo? De ninguna manera. Al contrario, había sido fiel. Pero el que sí estaba actuando mal era un hombre que, a pesar de haber conocido el poder de Dios, ahora estaba actuando mal. Estaba actuando de una manera que se estaba olvidando de Dios. Aparentemente, en este momento de la vida de David, no le estaba importando lo que Dios pensara, sino que creyó que lo que él estaba haciendo era lo que tenía que hacer. Cuando nosotros comenzamos a pensar por nosotros mismos, a decir: es que yo creo que esto está bien, yo creo que esto es lo correcto, y olvidamos de Dios, entonces estamos propensos para comenzar a cometer malas decisiones. Como estamos propensos para comenzar a actuar de maneras equivocadas. Aquel hombre, conforme al corazón de Dios, ahora estaba defraudando a Dios sin darse cuenta. Sin darse cuenta estaba defraudando a Dios. Están sonando fuerte los truenos, así que desde ya le digo, si se va, ojalá que no, esperemos en Dios que no, pero si se va, ahí me espero, vamos a ver si logro volver. Entonces dice la Biblia, el versículo 18: luego Joab envió a David un informe de la batalla y le dijo a su mensajero: informa al rey todas las novedades de la batalla, pero tal vez se enoje y pregunte: ¿por qué las tropas se acercaron tanto a la ciudad? ¿Acaso no sabían que dispararían desde la muralla? ¿No fue Abimelech, hijo de Gedeón, muerto en Tebes por una mujer que tiró una piedra de molino desde la muralla? ¿Por qué se acercaron tanto a la muralla? Joab estaba pensando que David se podía enojar porque habían otros que habían muerto también. Entonces le dice Joab al que estaba enviando a dar el informe a David, le dice: entonces, si te hace todas esas preguntas David, le dices: murió también Urías el hitita. Como quien dice, si sabe que murió Urías, no va a decir nada porque murieron los demás. Porque al final él quería que muriera Urías, ¿verdad? Entonces dice el versículo 22: por lo tanto, el mensajero fue a Jerusalén y le dio el informe completo a David. El enemigo salió contra nosotros a campo abierto, le dijo este hombre. Y cuando los perseguíamos hasta las puertas de la ciudad, los arqueros que estaban en la muralla nos dispararon flechas. Mataron a algunos hombres del rey, entre ellos a Urías hitita. Cuando le dice eso, lejos de sentir dolor David porque habían matado a los suyos, lejos de sentir dolor porque parte de su ejército había muerto, David responde de la siguiente manera en el versículo 25: bien, dile a Joab que no se desanime. La espada devora a este hoy, a aquel mañana. La próxima vez esfuércense más y conquistarán la ciudad. Mire qué hipocresía. Mire qué hipocresía. Lejos de sentir dolor, dijo: no se preocupe. Camuflajeó, ahora estaba camuflajeando de palabras de ánimo, tratando de encubrir el asesinato que había cometido. No se preocupen, no se desanimen. La espada devora a este hoy, a aquel mañana. O sea, como que dice: no, si a unos mueren hoy, otros van a morir mañana. La próxima vez nada más esfuércense más.
y conquistarán la ciudad. Ay, David, David. Cuando la esposa de Urías se enteró que su marido había muerto, hizo duelo por él. Una vez cumplido el periodo de luto, David mandó que la trajeran al palacio y pasó a ser una de sus esposas. Luego ella dio a luz a un hijo. Lo voy a poner hasta en amarillo esto. Luego ella dio a luz un hijo, pero el Señor, oiga esto, pero el Señor estaba disgustado con lo que David había hecho. Oiga esto, pero el Señor estaba disgustado con lo que David había hecho. David había estado en el momento y lugar equivocado. David vio, David deseó y David tomó para sí a esta mujer que no era su mujer. Luego que se da cuenta que la mujer queda embarazada, mandó a llamar a su esposo para que éste fuera a su casa y durmiera con su mujer y así solucionar el problema para que el pobre Urías creyera que de él era. Imagínense que hubiera pasado, ¿verdad? Que Urías hubiera dormido con su mujer y de repente Urías era morenito y el niño le salió blanquito, ¿verdad? Y rubio, igualito a David, y Urías hubiera dicho, ¿qué pasó aquí, verdad? Pero Urías no quiso hacer eso, sino que Urías fue fiel a Dios y fiel a su rey. Cuando David vio que no habían posibilidades de convencer a Urías para que durmiera con su mujer y de esa manera engañarlo, porque esa era la primera opción, engañar a Urías. Entonces, como vio que no iba a ser posible, le mandó una carta de muerte en donde en sus manos llevaba el mandato que lo pusieran al frente de la batalla para que muriera. Joab, el general del ejército, obedeció las palabras de su rey, puso a Urías ahí, en el frente de la batalla. Urías muere. Ahora que Urías muere, David se estaba camuflajeando ahora como un rey compasivo, porque ha de haber dicho, miren, pobrecita esta mujer, ¿verdad? Quedó viuda porque su hombre murió en batalla. Pero no se preocupen, ustedes no se preocupen, yo me haré cargo de esta mujer. La haré una de mis esposas. La haré una de mis esposas. Y aparentemente, delante de todos, el rey estaba actuando bien, ¿verdad? Miren qué gran corazón tiene el rey, ¿verdad? Miren qué bueno, ya se dieron cuenta ustedes de que lo que hizo el rey. Y se empezó a correr la voz en todo el pueblo, ¿verdad? Ya se dieron cuenta de lo que hizo el rey. Saben que esa mujer, Betsabé, tenía un esposo que se llama Urías y que murió en batalla. ¿Saben qué hizo el rey? La mandó a traer a su palacio para ser una de sus esposas. ¡Ay, qué buena gente el rey! Miren el rey, qué gran corazón tiene. Qué corazón más compasivo, ¿verdad? Pobre mujer viuda. Ahora va a tener el rey. Mire qué premio el que Dios le ha dado. Cuidado, cuidado. Usted puede tratar de ocultar todo lo que quiera. Puede tratar de engañar a todo el mundo. Pero se está olvidando de algo. Mire lo que dice al final de este versículo. Pero el Señor estaba disgustado con lo que David había hecho. Pero el Señor estaba disgustado con lo que David había hecho. Dios había visto todo, hombre. Delante de Dios no había nada oculto. David se había olvidado de Dios por un momento. Quiso arreglar el problema que él mismo se metió. Porque acá no vengamos y digamos, ay, es que cuando menos sentí fallé. Es que el pecado fue irresistible. No, no me diga que fue irresistible. No me diga que cuando menos pensó falló. Mentiras. Si usted para fallar anduvo pensándolo, luego deseó hacerlo y luego lo tomó. Así somos nosotros. No vengamos a decir, cuando menos pensé fallé. No, fue cuando más pensó. Y usted que está ahí en este momento viendo este video, escuchando estas palabras, usted que anda pensando cómo fallarle a Dios, pensando ser infiel, pensando actuar de una manera equivocada, pensando cómo poder engañar a alguien, pensando tantas cosas negativas, en este momento le digo, Dios sabe lo que usted está pensando. Dios conoce lo que usted está queriendo hacer, aun cuando todavía no lo ha hecho. No me venga a decir aquí después, cuando menos sentí, fallé. Mentira. Fue cuando más lo pensó. Porque el pensamiento del pecado ha andado dando vueltas ahí en su mente. ¿Lo hago o no lo hago? Es que sí lo quiero hacer, pero es que no lo debo de hacer. Sí lo hago, no lo hago. Es que bueno, es que esto y lo otro. Bueno, Dios me va a perdonar si lo hago.
ha andado meditándolo en su mente. Ha andado ahí ese pensamiento porque vio, deseó y quiere tomar. Lo que usted no sabe es que las consecuencias de esa pequeña satisfacción que va a tener de un par de minutos le pueden acarrear muchos problemas. Lo que no se está dando cuenta es que ese aparente gustito que se quiere dar le puede hacer que toda su vida, todo lo que usted ha planeado en su vida se le venga abajo. ¿Sabe por qué? Porque al Señor le disgustó lo que David había hecho. Al Señor le disgusta lo que nosotros estamos pensando hacer que va en contra de su voluntad. Tal vez usted hoy se encuentra en el lugar donde no tiene que estar. Tal vez se está conversando con la persona que no debería de conversar. Tal vez está hablando con la persona que no debería hablar. Tal vez está asistiendo a los lugares donde no debería estar. Tal vez está haciendo los negocios que no debería de hacer. Y usted está ahí creyendo que nadie sabe lo que usted está haciendo. Y usted está ahí creyendo de que mientras nadie sepa, Dios no se va a dar cuenta. Mas en esta hora le digo nuevamente, Dios sabe. Y Dios te trajo acá porque quería recordarte que Él lo conoce todo. Que delante de Él no hay nada que podamos esconder. Por un pequeño, digámoslo de esa manera, error que David cometió al quedarse en el palacio cuando su lugar era la guerra, ese pequeño error provocó todo esto. Provocó que David cayera en adulterio. Provocó que David mintiera. Provocó que David engañara. Provocó que David llevara a un hombre inocente a la muerte. Provocó que la gente tal vez quedara engañada creyendo que David estaba actuando bien, cuando él lo que estaba haciendo era tratando de solucionar el pecado que había cometido. Yo no sé qué es lo que Dios está poniendo en tu corazón en este momento, qué es lo que tú has estado pensando hacer y que Dios en este momento te dice, no lo hagas. Eso no te va a traer nada bueno. Al contrario, puedes destruir tu matrimonio, puedes destruir tu noviazgo, puedes destruir una amistad por unas decisiones que quieres tomar, puedes destruir un negocio por unas decisiones equivocadas que quieres tomar. No te olvides que el ojo del Señor lo ve todo. No te olvides que el ojo del Señor lo ve todo. La segunda parte de esta historia se la quiero comentar el día jueves y no se lo vaya a perder. Pero en esta hora quiero que por un momento reflexionemos acerca de aquellas cosas que hemos estado viendo, aquellas cosas de las que hemos estado pensando que queremos tomar para nosotros y que no son conforme a la voluntad de Dios. Aquellas cosas que queremos tomar para nosotros, pero muy bien sabemos que no son para nosotros. Tal vez usted quiere tomar una decisión en este momento acerca de algo en su vida y Dios le está diciendo, hijo, es que esa no es la decisión que yo quiero que tomes. Tal vez usted se está enfrentando a una relación de noviazgo y hay otra persona que le ha salido también por ahí y usted se siente tentado, ¿verdad? Y decir, no, se va a dar cuenta, usted puede arruinar su noviazgo por un momentito de placer o por sentirse querido, por probar algo nuevo. Por todo eso usted puede perder su noviazgo. Pregúntele a todos aquellos matrimonios que por una pequeña, digámoslo de esa manera, infidelidad ha venido abajo muchos años de esfuerzo. Porque no supieron respetar en el momento. Porque creyeron que nadie se iba a dar cuenta y cuando después salió a la luz la verdad, todo se vino abajo. Todo aquello que queramos ocultar delante de los hombres será revelado delante de Dios. Y en algún momento, y si Dios lo quiere revelar también delante de los hombres, lo revelará. Usará cualquier medio para poderlo revelar. Y eso lo vamos a ver el próximo jueves. Pero si usted que está ahí en este momento, en ese lugar donde quizás no tendría que estar, y cuando hablo de lugar donde no tendría que estar, estoy hablando de esa intención que tiene
de accionar frente a aquello que sabe que no es de Dios. Y usted está ahí como David en la azotea, caminando sin hacer nada. Y mientras más tiempo tiene usted para no hacer nada, más las ideas de caer en el error vienen a su mente. Y de repente usted va a ver a aquella mujer que se está bañando allá. No sé qué sea para usted esa mujer, no sé qué simbolice para usted esa mujer. Tal vez simbolice una oportunidad de algo, pero algo que no va conforme a la voluntad de Dios. Y usted esté pensando, lo hago o no lo hago, voy a buscar información acerca de eso. Y cuando se le confirma que eso no tiene que hacerlo, aún así lo hace como David. A David le dijeron, es la esposa de Urías, Eteo. No me importa, tráiganla. Pudo más el deseo humano que el deseo de querer agradar a Dios. ¿Por qué no nos rendimos este día delante de Dios y decimos, Señor, ayúdame, Señor, a que pueda hacer tu voluntad y no la mía? Me rindo mis deseos delante de ti. Rindo mi voluntad delante de ti. ¿Por qué no oramos en esta hora y le decimos, Señor, en esta hora venimos delante de tu presencia reconociendo que somos débiles, Señor. Reconociendo que el enemigo quiere tentarnos, que quiere acabarnos, Señor, que quiere hacernos tropezar. Te pedimos perdón por todas aquellas veces, Señor, en las que hemos fallado y hemos pensado, y no solo pensado, sino que también, Señor, hemos deseado y tomado para nosotros aquellas cosas que no eran para nosotros. Perdónanos, Señor. Límpianos, Dios mío. Ayúdanos a hacer tu voluntad y no la de nosotros. Ayúdanos, Señor, a no querer ocultar las cosas, sino que ser sinceros delante de ti, Señor. No esperar tu corrección, sino que reconocer nuestro error. Ayúdanos, Dios mío, en esta hora a ser sinceros delante de ti, a reconocer nuestros errores, nuestras faltas y a tener también, Señor, la disposición de poder cambiar aquellas cosas que podemos cambiar en base a decisiones, Señor. Danos voluntad, danos determinación, danos dominio propio para tomar decisiones importantes en nuestra vida que nos lleven a hacer tu voluntad y no la nuestra, Señor. Por favor, te lo pido en el nombre de Jesús. Por favor, Señor, en el nombre de Cristo Jesús.